Buenas tardes o buenas noches. Les habla Patricia Ortiz Grady y quiero darle la bienvenida a nuestro webinar con el tema Comprendiendo y ayudando a nuestros niños y niñas con déficit de atención. Este webinar es parte de nuestro programa Pregúntele al experto, organizado por el Centro Nacional de Recursos para el TDAH de Estados Unidos. El webinar de este mes es un evento especial que se está realizando totalmente en español. El Centro Nacional de Recursos es una colaboración entre nuestra organización CHAD y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC. Nuestro experto del día de hoy es el Dr. José J. Bauermeister. El Dr. Bauermeister es catedrático jubilado del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde ocupó la posición de director. En la actualidad es investigador científico en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Conducta del Recinto de Ciencias Médicas y está dedicado a la práctica privada de su profesión. El Dr. Bauermeister es coautor junto con Russell Berkley y Kevin Murphy del libro El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, un manual de trabajo clínico. Ha publicado el libro Hiperactivo, Impulsivo, Distraído, ¿me conoces? Guía acerca del déficit atencional para padres, maestros y profesionales. Le damos la bienvenida a nuestros participantes hispanoparlantes de Estados Unidos, Latinoamérica, España y otras regiones del mundo. En unos momentos, el Dr. Bauermeister va a abordar el tema comprendiendo y ayudando a nuestros niños y niñas con déficit de atención, seguido por un segmento de preguntas y respuestas. Las preguntas deberán ser escritas en el recuadro interactivo que aparece en la parte derecha de su pantalla, indicado con una flecha roja. No estaremos aceptando preguntas verbales ni por teléfono o a través de micrófono. Si usted nos está acompañando por teléfono, tendrá la capacidad de escuchar las preguntas y respuestas. El micrófono de los participantes ha sido desactivado y solamente escucharán las voces del moderador y del Dr. Bauermeister. Debido a las limitaciones del tiempo, las preguntas serán seleccionadas, pero trataremos de abordar tantas como nos sea posible. Finalmente, la información que proporcionamos en este webinar es para propósitos informativos solamente y no pretende impartir consejos médicos, diagnósticos, tratamiento, y por esta razón el Dr. Bauermeister no va a contestar preguntas referentes al tratamiento con medicamentos para una persona determinada. Pueden comenzar a enviar sus preguntas desde ya. Si por cualquier razón experimentan problemas técnicos, tendremos una grabación del programa disponible en nuestro sitio web del Centro Nacional de Recursos y de CHAD unos días después de concluido el webinar. Es un placer entonces darle la bienvenida al Dr. José J. Bauermeister, nuestro experto invitado el día de hoy. Adelante, Dr. Bauermeister. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar en este webinar organizado por CHAD y por el Centro Nacional de Recursos para el TDAH. Usaré las siglas TDAH para referirme a este trastorno. Me anima mucho que esta charla esté dirigida a personas de habla hispana de diferentes países. Tengo la ilusión de que esta charla pueda aumentar nuestros conocimientos acerca del TDAH e incluso enriquecer las interacciones con nuestros hijos, estudiantes y en algunos casos los clientes o pacientes. Quisiéramos enriquecer la historia de amor que cada uno de ustedes vive con sus hijos. No les veo y ustedes tampoco a mí. La comunicación efectiva siempre es difícil, como lo ilustra la anécdota del misionero que está perdido en la selva africana enfrentando a un hambriento león. Fiel a sus creencias, el misionero oró: Señor, infunde en este feroz animal valores y prácticas cristianas. Para su sorpresa, el león se arrodilló y oró: Señor, bendice estos alimentos que voy a consumir. Espero que algo así no nos pase en nuestra charla de hoy. Próxima.
Como todos sabemos, el TDAH se caracteriza por un patrón persistente de síntomas de falta de atención o actividad e impulsividad que ocurre con mayor frecuencia y gravedad de lo típicamente observado para la edad. Estos síntomas tienden a persistir a lo largo de la vida. El TDAH es una condición heterogénea que puede presentarse en forma predominantemente inatenta o en forma predominantemente hiperactiva o en forma combinada. Es un trastorno universal con un componente hereditario alto que afecta a niños, adolescentes y adultos. Se estima que esta condición afecta entre 7 de cada 100 a 11 de cada 100 niños de habla hispana que viven en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Este trastorno afecta más al sexo débil, claro está, a los varones. A pesar de la diversidad del TDAH, varios estudiosos coinciden en que las dificultades principales de esta condición están asociadas a atrasos en el neurodesarrollo, como es el caso, por ejemplo, de los trastornos en el lenguaje o los trastornos motrices. El rezago en el TDAH lo vemos en las habilidades para autorregular el comportamiento. Es como si los procesos mentales que todos desarrollamos para dirigir la conducta y lidiar exitosamente con las situaciones del diario vivir no se desarrollaran según se esperaría para la edad. Estos procesos se conocen como funciones ejecutivas. Próxima. Les invito a comprender las experiencias de los niños con el TDAH. Al estar en las funciones ejecutivas subdesarrolladas, o por lo menos algunas de ellas, los niños con el TDAH se confrontan con una capacidad disminuida para controlar la actividad o la urgencia a actuar, o para suprimir pensamientos y acciones inapropiadas, o para sostener la atención, o para focalizar la atención, o para recordar las cosas de momento a momento, o para planificar actividades, establecer prioridades, por ejemplo, o para organizarse, o para manejar el tiempo eficazmente. Salta a mi memoria la experiencia del periodo de estudio o de hacer las tareas escolares en el hogar. Finalmente afecta la memoria de trabajo. La memoria de trabajo se refiere a la habilidad de mantener en nuestra mente información que nos permita dirigir la conducta en un momento dado. Por ejemplo, pienso que el ejemplo de la maestra de matemáticas que pide a sus alumnos que busquen el cuaderno de matemáticas, lo abran en la página 10 y hagan los problemas del 1 al 15. El niño con dificultades en el área de memoria de trabajo posiblemente pueda recordar que hay que buscar el cuaderno de matemáticas, pero cuando se confronta a ver cuál es el próximo paso, es muy posible que no tenga la información en su mente que necesita para determinar cuál es la página y cuáles son los problemas que se deben hacer. Como resultado, se queda, entre comillas, distraído, desorientado, y muchas veces en un afán por resolver el problema, le pregunta a un compañero. La maestra, que está ajena a este tipo de situación, a la experiencia de este niño, puede interpretar su comportamiento como uno de distracción o como uno de no seguir instrucciones o como uno de insistir en hablar con los compañeros y llamarle la atención por ello. Próxima. Estas capacidades disminuidas contribuyen a que los niños con el TDAH se confronten con dificultades para manejar adecuadamente las exigencias del hogar, la escuela y las relaciones sociales, entre otras. El impacto, el estrés sobre los padres puede ser grande y sentirse más
en unas áreas de la vida familiar que en otras. Por ejemplo, en nuestro estudio con niños españoles, el grado de impacto del niño podía variar dependiendo de si se consideraba la vida social de la familia, la relación con los padres, la relación con la escuela, la relación con los hermanos, las finanzas de la familia o la relación de pareja. Pero si grande es el impacto, más grande es la satisfacción de poder ayudar a este niño y a madurar y a reducir estas dificultades. Próximo. A pesar de los avances en el tratamiento del TDAH, hasta el momento no se ha encontrado una cura, entre comillas, para esta condición. Los tratamientos que han sido demostrados como más efectivos en investigaciones científicas, la modificación de conducta y la medicación, son muy buenos para controlar los síntomas del TDAH mientras estos tratamientos se estén aplicando. Si se descontinúan, los síntomas tienden a reaparecer. La terapia de conducta y la farmacoterapia son necesarios para ayudar al niño a lidiar con las demandas de su ambiente. Si así lo desean, podemos conversar sobre este tema en la sección de preguntas y respuestas. Si el TDAH tiende a persistir a pesar de tratamientos eficaces, como padres, cabe preguntarnos, ¿qué más podemos hacer? Estoy convencido que la respuesta a esta pregunta es empoderarnos para aprender a manejar el TDAH y promover un sentido de competencia personal en nuestros hijos. Si continuaran presentando la condición, queremos que en su momento entiendan, acepten y manejen los síntomas y a la vez reconozcan y desarrollen sus talentos. A continuación presento 5 recomendaciones para lograr estas metas y para enriquecer los tratamientos establecidos del TDAH. Próxima. Lo primero es educarse. Los padres, maestros y profesionales debemos educarnos acerca del TDAH. Chad ha jugado un papel importantísimo en esta área. También somos muy afortunados en contar con magníficas organizaciones de apoyo en diferentes países de habla hispana como México, Perú y España, entre otros. Se han escrito varios libros en español acerca del TDAH, tanto para padres como para niños. Al educarnos, empezamos a entender que tener un hijo con TDAH no quiere decir que uno es culpable que él tenga esta condición, ni que uno es un fracaso como padre, como a veces nos sentimos. Hay que recordar que aun cuando el TDAH es una condición bio-neuropsicológica o en el neurodesarrollo, caracterizada por una capacidad disminuida para autorregular el comportamiento, nosotros como padres podemos hacer una diferencia significativa en sus vidas. Próxima. Hablando de libros, no sé qué hace ahí la portada de la nueva edición de mi libro Hiperactivo, Impulsivo, Distraído, que será publicado para el mes de noviembre de este año. Así que vamos a la próxima. Lo segundo es aceptar. Aceptar a nuestro hijo como es decir, con una capacidad disminuida para autorregular su conducta en la forma deseada y no como quisiéramos que fuera. Esto es importante. Y no aceptarlo, no como aunque no sea como quisiéramos que fuera, perdón. Aceptar la condición del TDAH en nuestros hijos nos ayuda a entender por qué su comportamiento no parece responder a las estrategias empleadas en su tratamiento. A buscar soluciones realistas e implantar recomendaciones con base científica. Nos ayuda a ser consecuentes en el tratamiento, a persistir en el tratamiento, en mantener el tratamiento recomendado. Nos ayuda a adoptar un estilo de disciplina no punitivo, en vez de recurrir a un estilo de disciplina a base de castigo o de rechazo.
Y finalmente nos ayuda a esperar una mejoría gradual en su condición, mejoría inmediata, dramática o mágica de esta condición. Próximo. Les invito a recordar este pensamiento que los padres de los niños que yo atiendo siempre me indican que ha sido muy valiosa. Y es que debemos recordar que no es que mi hijo siempre puede, por ejemplo, que puede portarse bien, pero no quiere, sino que usualmente él quiere comportarse bien, pero no siempre puede. Hay unas dificultades en los procesos de autorregulación de la conducta con base en el neurodesarrollo que no permite que nuestros niños se comporten siempre como nosotros quisiéramos y como ellos quisieran. Y esto es importante que lo recordemos siempre. Próximo. Exacto. Lo tercero es orientar. Esta recomendación es crítica, ya que si no lo hacemos, el niño con el TDAH tratará de encontrar una explicación para los problemas y contratiempos a los que se enfrenta en el hogar y en la escuela. El riesgo es que, al así hacerlo, haga uso de la información que a diario escucha de otros. Por ejemplo, malo, haragán, bruto, desconsiderado, para con esos términos explicar su comportamiento. El resultado, una visión pobre de sí y una autoestima lastimada. La orientación empieza en la niñez utilizando un lenguaje sencillo y explicando solo lo estrictamente necesario y continúa gradualmente, sobre todo en los momentos en que el niño o adolescente está receptivo a conversar sobre el tema. Es bueno recordar que el TDAH se empieza a entender y a aceptar en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. Cuando eso ocurre, el niño o adolescente empieza a poner en práctica muchas de las ideas y recomendaciones que se le han estado explicando a lo largo del desarrollo. Próxima. Cuarto, es necesario hacer énfasis en las fortalezas del niño, como es decir, identificar y reconocer lo que hacen mejor y no limitarse a arreglar lo que está mal, es decir, a controlar o suprimir síntomas de inatención, hiperactividad o impulsividad. Este acercamiento protege la autoestima a pesar de las adversidades o malas experiencias que acompañan los síntomas del TDAH. Es necesario identificar y fomentar el desarrollo de las múltiples inteligencias de cada estudiante. Por ejemplo, si seguimos el modelo de Howard Gardner, puede que María no demuestre tanta habilidad lingüística, lo cual podría afectar su lectoescritura, pero sea sobresaliente en la habilidad lógico-matemática y en la habilidad interpersonal. Esto se puede reflejar en la facilidad para el razonamiento cuantitativo y para relacionarse con otros, o lograr que otros se relacionen mejor entre sí. Luis, en cambio, pudiera no ser tan hábil en la habilidad lógica matemática, pero ser sobresaliente en su inteligencia musical y corporal, lo cual facilitaría el aprendizaje de la música, el baile y los deportes. Así que debemos identificar este tipo de inteligencias o habilidades, entre otras, para poderlas reconocer y desarrollarlas, ya que van a compensar por las otras dificultades que tienen los niños con el TDAH. No olvidemos hacer comentarios positivos con frecuencia. Debemos evitar que además de que nuestro hijo tenga déficit de atención, tenga también un déficit de reconocimiento. Próxima. ¿Por qué hacer énfasis en fortalezas? Esta es la experiencia de un niño que yo conozco que se encuentra en un supermercado, en una tienda, se encuentra con una compañera de la escuela. De momento ella no lo reconoce y él le dice, ¿te acuerdas de mí? Yo soy Jaime, el que se comporta mal en el colegio.
¿Qué mensaje tan importante nos está dando Jaime al hacer esta expresión a su compañera de escuela? Próxima. Este niño está en el zoológico, acaba de llegar al zoológico, de pronto ver la jaula del león y, como buen niño hiperactivo, corre rápidamente para ver el león. Su mamá, muy preocupada, le grita: Ernesto, aléjate de la jaula del león. Y Ernesto le dice: no te preocupes, mami, no le voy a hacer nada. Estas experiencias de Ernesto y de Jaime nos señalan cómo los niños con TDAH pueden llegar a definirse como malos en su conducta o incluso capaz de lastimar a un león. Próxima. Finalmente, es necesario tener empatía y buena comunicación. Tener empatía implica, ponernos en su situación, ver el mundo a través de sus ojos y sentirlo a través de su corazón. Por ejemplo, ¿a cuántos de nosotros nos gustaría ir al trabajo cada día y recibir mensajes negativos de nuestro jefe? ¿O sentir el rechazo o la burla de los compañeros? ¿O escuchar el comentario: debes esforzarte más? Pues experiencias como estas son las que pueden vivir nuestros hijos con TDAH en la escuela. Es importante entender eso, ponernos en su situación. Este marco de referencia ayuda a establecer una comunicación efectiva a través de la cual podemos comprender el sentir y preocupaciones de nuestros hijos y hablar con ellos acerca de los mismos. No obstante, como sabemos, la comunicación efectiva no es fácil. Recuerdo la anécdota de la tía, la señora, que quiere visitar a su hermano para interactuar y conocer más a su sobrino. Mientras el niño y la tía interactúan, su padre escucha, horrorizado, que el niño le dice: tía, eres bien fea. El papá lo llama aparte, lo orienta, le explica que no es la forma correcta de comunicarse y le pide que vaya donde su tía y que le diga que lo siente. Para su gran horror, escucha que él le dice a la tía: tía, siento que eres bien fea. Próxima. Para concluir, podríamos dar importancia al hecho de que el TDAH puede continuar presente, que el TDAH es responsabilidad de todos, que los padres necesitan empoderarse, desarrollar herramientas, conocer, aceptar, entender, para ir más allá así del control de síntomas, para promover habilidades y sentido de competencia en sus hijos o en su hijo, y para estimular el desarrollo psicológico saludable. Por otro lado, el joven, el niño, el adolescente necesita también empoderarse para aceptar y manejar la condición. Próxima. Confío que los cambios que he hecho a la siguiente reflexión de William Arthur en relación a lo que es un verdadero amigo resuma los puntos más importantes de mi presentación. Si conocemos las debilidades de nuestros hijos y estudiantes, pero demostramos sus fortalezas, si sentimos sus miedos, pero fortalecemos su fe, si vemos sus ansiedades, pero liberamos su espíritu, si reconocemos sus capacidades disminuidas, pero hacemos énfasis en sus posibilidades, entonces ellos prosperarán y crecerán al nivel de sus capacidades. Próxima. Muchas gracias. Próxima. Y con esto termino mi presentación. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Dr. Bauermeister.
por su excelente presentación. Estoy segura que nuestra audiencia tiene muchas preguntas. Entonces comenzamos nuestro segmento de preguntas y respuestas. Una vez más, pueden enviarlas utilizando el recuadro de charla a la derecha como aparece en la pantalla. Y nuestra primera pregunta nos llega de García Arévalo. ¿Qué porcentaje de niños remiten los síntomas a la adultez? ¿Se pueden regular esos síntomas? La investigación nos dice que el porciento puede variar mucho dependiendo, el porciento de remisión puede variar mucho dependiendo de una serie de factores, sobre todo la etapa de desarrollo. Por ejemplo, es muy consistente el resultado que los niños que a los 6, 7, 8 años tienen el diagnóstico continúen presentando el diagnóstico en la adolescencia. De ahí en adelante, en la adultez, no está claro qué porciento exacto de los adultos continúan presentando esta condición. Se estima, no obstante, que de un 30 a un 50% de los adolescentes que presentan, o mejor dicho, de los niños que presentan esta condición en la infancia, continúan presentando o la condición como tal o síntomas importantes de esta condición que pueden interferir su funcionamiento ocupacional o marital o personal como adultos. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Marisol. Ella quiere saber cómo ayudar a las madres y padres con niños con TDAH cuando ellos mismos tienen el TDAH no tratado. Es más complicado de lo usual. Conviene, por ejemplo, lograr esa relación de colaboración, esa empatía con los padres, de manera que gradualmente, a medida que uno va también ofreciendo ayuda al niño, los padres puedan ir cobrando conciencia de que ellos también o tuvieron o tienen este patrón de dificultades al presente. Muchas veces ellos se dan cuenta y se preocupan mucho por el bienestar de su hijo porque ellos desde pequeños presentaron la condición o todavía de adultos presentan la condición. De igual forma, el haber tenido la experiencia previamente lleva a algunos padres a negar que estas dificultades estén presentes en su hijo. Lo más importante es ver esto a largo plazo en términos de un programa de tratamiento, porque aunque de inmediato no obtenemos una reacción de aceptación de los padres, pero más adelante aumentan las posibilidades de que lo puedan aceptar. Muchas veces los padres con esta condición, pues naturalmente necesitan ser tratados para que ellos puedan manejar efectivamente, adecuadamente, el comportamiento de sus hijos en el hogar. Muchas gracias. Mónica pregunta, ¿la edad escolar es igual a la tortura? ¿Por qué nos cuesta tanto que los profesores ayuden a nuestros niños? Porque todavía no creo que hayamos desarrollado, aceptado, internalizado el concepto de diversidad. Es posible que en las escuelas todavía estemos viendo a los niños como todos iguales y no entendamos y sobre todo aceptamos las diferencias individuales en la forma en que los niños se comportan y sobre todo en la forma que los niños aprenden. De manera que realmente si el profesor no entiende lo que es el TDAH y las características que lo definen, es muy posible que espere que esté sentado, que preste atención y que no interrumpa. Y precisamente estos son los síntomas cardinales del TDAH. De manera que de pronto hay un disloque, un choque entre las características del niño y las exigencias del ambiente escolar. Nuevamente los maestros no logran inicialmente entender este disloque y insisten en que el niño se comporte en la forma
esperada o deseada para facilitar un mejor aprendizaje escolar, sin entender las dificultades de este niño que, aunque quiere, no siempre puede cumplir con las reglas de la escuela. Gracias, doctor. Ana pregunta, algo que se preguntan de seguro muchos padres ahora que está llegando el verano, las vacaciones de verano. ¿Es usted partidario de reducir la farmacoterapia en periodo vacacional? Bueno, yo pienso que va a depender de cada niño y de cada familia y qué tipo de vacación va a estar llevando a cabo. Si es un niño con TDAH que además presenta problemas para manejar su comportamiento, que presenta un patrón de comportamiento de llevar la contraria, lo que llamamos el niño excesivamente desobediente, desafiante, oposicional, que puede perturbar grandemente la vida familiar durante el verano. Entonces, si la recomendación ha sido la farmacoterapia, pues eso debería ser considerado por los padres. Sin embargo, si el niño no presenta ese patrón de conducta perturbadora durante el verano, ya sea en la familia o en el campamento de verano o en el lugar donde se desenvuelve, pues una opción sería descontinuar el tratamiento con farmacoterapia. No obstante, debo explicarle que hoy día hay dos escuelas de pensamiento sobre el particular. Algunos médicos insisten en continuar la medicación, no importa las circunstancias, durante el verano. Otros médicos piensan que se podría descontinuar como en el caso que yo acabo de describir. Así que no es un asunto resuelto, hay puntos de vista muy diferentes. Gracias, doctor. Ahora Rosa pregunta, ¿a partir de qué edad recomienda usted que se le diga a los niños sobre el TDAH? Va a depender de cada niño, Rosa. Por ejemplo, hay que esperar que él empiece a dar muestras de tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Y en ese momento, o en un momento oportuno, empezar a conversar sobre lo que es la dificultad para prestar atención o para regular el nivel de actividad, usando las palabras que el niño pueda entender. Es poco lo que el niño, por ejemplo, de 5, 6, 7 años pueda entender en ese momento. Pero si esta conversación se continúa en momentos oportunos, usando un lenguaje sencillo, a medida que él muestre más interés en conocer más sobre su condición, entonces se puede ampliar la explicación. Y ayuda mucho el hablar del concepto nuevamente de diferencias individuales y que él pueda ver cómo hay personas que son muy buenos en deportes, en fútbol, mientras que otros no lo son, pero son muy buenos trabajando con la computadora o son mejores jugando baloncesto. Concepto de diferencias individuales, que hay unas cosas que hacemos bien y otras cosas que nos cuesta trabajo hacerlas. Y quizás hablar de algún amigo o algún miembro de la familia que es muy bueno en unas áreas pero tiene dificultades en otras. Y llevarlo entonces al concepto de prestar atención y de regular el nivel de actividad. De manera que él pueda ir entendiendo que hay personas en su familia también que tienen estas características o tienen estas dificultades, siempre haciendo énfasis en la fortaleza que estas personas también tienen. Y por ahí seguir entonces en la explicación para que pueda entender por qué se le hace difícil prestar atención o por qué se le hace difícil regular su nivel de actividad o impulsividad, ¿verdad? Es un Muchas proceso gracias. continuo, debe continuar hasta posiblemente hasta la adolescencia y quizás hasta en la adultez temprana. Gracias, doctor. Y algo relacionado, nos preguntan qué estrategias se pueden utilizar para fortalecer la autoestima de un niño con TDAH. Yo creo que algunas de las cosas que ya discutimos pueden ser útiles. Por ejemplo, hacer hincapié en sus fortalezas, en sus logros, en sus habilidades y no limitarnos a
señalar sus dificultades, sus defectos, sus limitaciones. Usualmente, si uno hace un recuento de las interacciones durante el día, a la larga, los padres tendemos a regañar, criticar, aconsejar, sermonear mucho más a los niños con TDAH que reconocerlo o expresar sus cualidades. Por lo tanto, es importante cambiar este balance de interacciones de manera que a lo largo del día el niño con TDAH pueda recibir igual o más señalamientos positivos de él como persona que señalamientos negativos. Eso es uno. Otro sería buscar formas en que él pueda encontrar dónde o cómo expresar sus habilidades y ser reconocido por ello. Eso a la larga también va a fortalecer la autoestima. Claro está, las estrategias de manejo de crianza que usamos en el hogar o que se usan en la escuela pueden lastimar seriamente la autoestima del niño, como veíamos en el caso de Jaime o en el caso de Ernesto, ¿verdad? Así que son múltiples los factores que podemos hacer para fortalecer esa autoestima. Muchas gracias. La próxima pregunta es de Marta. Ella quiere saber si afectan los cambios hormonales a los adolescentes con TDAH. Sí, definitivamente. Ya este patrón de TDAH, por ejemplo, en el patrón de hiperactividad o sobre todo la impulsividad, tiende a incrementarse con estos cambios hormonales, muchas veces con unas consecuencias adversas. Por ejemplo, en el área de relaciones sexuales prematuras, en que pueda la pareja estar en este tipo de relación sin tener la madurez de vida, o que pueda la joven quedar embarazada y tener un hijo fuera de la edad esperada, de la edad ideal para procrear, ¿verdad? Así que cuando llega la adolescencia, nosotros nos encontramos que nuestro hijo con TDAH, la conducta se empieza a complicar, sobre todo en la relación con los aspectos de autoridad en el hogar. No obstante, es interesante que a medida que pasa la adolescencia, el nivel de actividad de los jóvenes se reduce y queda más el componente de impulsividad y sobre todo las dificultades para prestar atención, organizarse, planificar, recordar lo que hay que hacer, etcétera. Gracias, doctor. Verónica pregunta, ¿cómo se puede ayudar a fortalecer o habilitar los déficits en las funciones ejecutivas? Hay mucho interés en lograr estrategias de tratamiento para conseguir esta meta. Por ejemplo, hay unos especies de juegos computarizados que han sido diseñados para desarrollar las llamadas funciones ejecutivas, por ejemplo, la memoria de trabajo. Estos procedimientos cuya investigación ha empezado en los últimos 4 o 5 años, todavía no arrojan resultados que nos digan que es un tratamiento demostrado como eficaz, que es un tratamiento que podemos recomendar para mejorar estas funciones ejecutivas. Por otro lado, hay otra serie de ejercicios que muchos terapeutas utilizan para facilitar estos procesos de funciones ejecutivas. Sorprendentemente, hay muchas actividades o juegos propios de la edad preescolar que facilitan, que estimulan el desarrollo de algunas funciones ejecutivas. Por ejemplo, muchos juegos tales como el juego de la peregrina, no sé si todo el mundo conoce lo que es este juego, o el juego de Simón Dice, o el juego de la silla. Son juegos que
están realmente desarrollando y practicando formas de inhibir conducta o de anticipar las consecuencias o de prestar atención de una forma divertida. Y hay algunos estudios que demuestran que en edades preescolares este tipo de juego o de actividad puede ser útil para fortalecer las funciones ejecutivas de los niños de edad preescolar. Muchas gracias, doctor. Clara pregunta por qué no entra el TDAH como una discapacidad. Bueno, sí, si uno mira los criterios diagnósticos del TDAH, uno de los criterios, posiblemente el más importante, es que estos síntomas estén asociados o afecten la adaptación del niño en la escuela, en la familia, en las relaciones con los demás, en el trabajo, en la comunidad, en los deportes. De manera que la hiperactividad, la falta de atención o la impulsividad, aún siendo muy frecuente, si no está afectando la adaptación del niño a estos ambientes que mencioné, no se considera un diagnóstico. Ahora, cuando sí se establece el diagnóstico es porque hay unos indicadores de que estas sintomatologías están discapacitando el funcionamiento del niño en muchos escenarios, en 2 o más escenarios, como en la casa, en la familia y en la escuela. Pero sí se considera una discapacidad. Muy bien, muchas gracias. Esperanza pregunta, ¿cómo pueden los padres de niños con TDAH manejar el estrés que sus hijos les generan? Es complicada la pregunta. Yo diría, primero, hay que educarse, hay que aceptar la condición del niño y hay que empezar a usar estrategias para manejar en forma más efectiva el comportamiento del niño. Una forma es el tratamiento con farmacoterapia, otra forma es aprendiendo a poner en práctica estrategias de manejo de conducta, el sistema de refuerzos efectivos, el sistema de procedimiento de castigo, cómo organizar las actividades, cómo establecer estructuras, cómo ser consistente, consecuente, cómo prepararse, por ejemplo, cuando uno sale con el niño, por ejemplo, para el supermercado, ¿verdad? Donde posiblemente se encuentre allí con un lugar donde a él se le va a ser difícil adaptarse y pueda un poco llevar a cabo conductas que hacen que los padres pasemos una vergüenza, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Nos sintamos abochornados al ver la reacción de todo el mundo y ver el comportamiento del niño. Y rápidamente todo el mundo piensa que ese niño se comporta así porque uno como padre no es un buen padre, no tiene buenas prácticas de crianza, ¿verdad? Así que desarrollando estas herramientas para manejar mejor estas conductas, en la medida que el comportamiento del niño mejore y que uno se sienta competente porque tiene unas nuevas herramientas para usarlas, el nivel de estrés va a ir bajando. Además, es muy importante que los padres separen tiempo para sí. Momentos en la semana o en la medida en que se pueda para ellos estar juntos y compartir sin estar con los niños. Ya sea para ir a un teatro, o ir a un cine o visitar a unos amigos, lo que fuera. También es muy importante usar técnicas de relajamiento o de meditación. Hay ahora un nuevo enfoque que está teniendo mucha acogida entre los padres de los niños con TDAH, que es el enfoque de mindless, que pudiera ser muy útil. Y claro, actividades como el ejercicio diario o periódico, el practicar algún deporte, el tener un grupo de apoyo de amigas, de amigos, que son otros recursos que uno tiene para poder manejar en forma más eficaz el estrés. Muchas gracias. Varios padres preguntan, ¿qué tipo de actividades recomienda usted para adolescentes con TDAH, especialmente en cuanto a las conductas desafiantes con los padres?
llega el momento que para manejar estas conductas es importante buscar la ayuda de un terapeuta. Sobre todo en ocasiones, un terapeuta familiar, porque ya en la adolescencia estas conductas retantes, perturbadoras, afectan seriamente los diferentes aspectos de la vida familiar. Y la familia es una organización y necesitamos ir donde un experto en la organización familiar para que nos ayude a todos a entender lo que está ocurriendo y a hacer cambios en la forma que nos comportamos para lograr un mejor bienestar en la organización de la familia. Muchas gracias. Betsy pregunta, ¿qué sabe usted sobre las estadísticas de las personas que usan medicamentos para el TDAH y el abuso de drogas ilegales? Este es un área controversial y yo te diría que existen alrededor de 8 estudios científicos que han explorado este asunto. Son estudios complicados porque tienen que ser estudios, lo que llamamos longitudinales, seguimientos, ¿verdad? O sea, que el niño empieza a ser medicado a cierta edad y uno lo sigue evaluando año tras año, hasta ver en qué medida ese tratamiento con medicamentos ha facilitado o estimulado el abuso de droga, que es la pregunta, ¿verdad?, de la persona. Y lo que queda claro ya en la mayoría de los estudios es que la medicación ni estimula ni es un factor de riesgo para que los niños en la adolescencia o más adelante empiecen a abusar de las drogas, ni tampoco protege que esas personas dejen o no usen drogas posteriormente. Es decir, el efecto del medicamento no necesariamente protege al niño de usar drogas más adelante y no facilita ni estimula el uso de drogas más adelante en su desarrollo. De manera que pensar que el uso del medicamento eventualmente contribuye al uso de drogas no es una posición que esté apoyada por la investigación científica. Claro, los niños con TDAH, cuando llegan un poco más adelante en su desarrollo, están en riesgo, hayan sido medicados o no, de entrar en un patrón de uso de drogas o de sustancias controladas. Gracias, doctor. Y siempre siguiendo con el tema de la medicación, Edwin pregunta si un niño que usa medicamentos con TDAH puede seguir usándolos hasta la adultez. Bueno, yo no soy médico, así que no es mi área de competencia, pero la literatura, lo que se ha escrito sobre esto, indica de que esto no es un riesgo, de que la persona puede seguir tomando el medicamento a lo largo de su desarrollo si fuera necesario. De manera que hay muchos niños que usan un medicamento por un tiempo o después quizás en la adolescencia lo utilizan por un tiempo y después más adelante en la adultez requieren del uso de la farmacoterapia para poder funcionar eficazmente, ¿verdad?, en el trabajo y en otros lugares, ¿verdad?, en la familia, etcétera. Pero no hay nada que, aunque no haya un estudio, porque es imposible de hacer, que estudie el efecto a largo plazo del medicamento, ¿verdad? Tú no puedes obligar a un grupo de personas a que participe de un estudio donde van a ser medicados por 8, 10, 12 años, ¿verdad? Ni tampoco puedes tener un grupo de comparación, de control de niños que tú no les permites ser medicados para la condición de TDAH por aquello de que sirva en el diseño de la investigación. Aunque eso no se puede hacer, los diferentes estudios acumulativamente, la experiencia clínica no señala, hasta donde yo tengo entendido, un factor de riesgo para el uso continuado de estos medicamentos. Naturalmente es importante el seguimiento, ¿verdad?, de las personas que son medicadas para poder estar alerta a cualquier otro cambio que pueda ocurrir en su comportamiento o en su estado de salud. Gracias, doctor.
Ahora Marisol pregunta si existen diferencias en la incidencia del TDAH entre niños y niñas. Sí, las niñas tienen están menos afectadas que los varones con el TDAH. La proporción es de 2 a 1. Ese número esa proporción es mágica, aparece en casi todos los estudios, incluso en nuestros estudios con niños hispanos, y es que por cada 2 niños con el TDAH se encuentra una niña con el TDAH. No sabemos bien por qué. Realmente no sabemos bien por qué ocurre así. Pero eso es la realidad. Ocurre en diferentes países y ocurre en diferentes culturas y en diferentes etapas de desarrollo, excepto cuando llegan a la adultez. Cuando llegan a la adultez ya hay igual número de adultos y adultas con el TDAH. Se nivelan cuando llega a la adultez. Algo para estudiar, fascinante, que debemos, espero que en los próximos años aclarar. ¿Por qué ocurre esto? Interesante. Muchas gracias, doctor. Ángela ahora pregunta, ¿cómo hacer para que un padre acepte que su hijo o hija tiene el TDAH? Es una tarea complicada porque va a depender mucho de las características de personalidad y de las experiencias vividas por esa persona. Mi recomendación siempre es ver esto a largo plazo e ir trabajando con esta resistencia gradualmente con miras a mantener a esta persona en la relación de terapia y darnos la oportunidad y a él darse la oportunidad de ir aceptando su condición y buscando las formas de poder atenderla y funcionar de una forma más adaptada. Pero es un proyecto muy complicado. Muchas veces los maestros se sienten igual. ¿Cómo podemos explicarle al padre del niño que su niño tiene esta condición? Y que pudiera estar relacionado a sus características de comportamiento como padre, como adulto. Toma tiempo, quizás al año, a los 2 años, los padres empiezan a entender esto si los acercamos de una forma constructiva. Si el acercamiento es negativo, de acusarlos, entre comillas, de que ellos tienen esta condición y que por eso es que sus hijos lo tienen y que ellos son los responsables porque no se están atendiendo, si es vía confrontación, vamos a perder la oportunidad de seguir influenciando a estos padres. Gracias, doctor. Tamara pregunta, ¿por qué algunos niños con TDAH muestran trastornos negativos desafiantes? Bueno, yo digo que son primos hermanos. La mayoría de los niños, posiblemente un 60% de los niños con TDAH también presentan el trastorno negativista desafiante, ¿verdad? No sabemos bien a qué se debe. Sí sabemos que en el caso del TDAH hay una influencia genética importante, pero no necesariamente así en el caso de la conducta oposicional desafiante. Me sospecho que un niño con la dificultad para autorregularse que yo explicaba en la charla, llega el momento que está tan frustrado, ¿verdad?, que empieza a desarrollar este patrón de conducta negativista y que en la medida que ese patrón negativista no es manejado bien en el hogar con estrategias de modificación de conducta, ese patrón oposicional sigue creciendo, sigue aumentando en intensidad y puede entonces terminar en un patrón, en un diagnóstico de trastorno negativista desafiante. Pero también es importante entender que hoy día estamos viendo que una de las funciones ejecutivas que están presentes en el TDAH es la dificultad para autorregular el comportamiento, pero para autorregular las emociones. Y muchas veces esa rabieta, ese malestar, esa irritabilidad de un niño
no necesariamente es producto de o está asociado a un trastorno negativista desafiante, sino que puede ser muy bien un síntoma que hasta hace poco poco reconocido de un TDAH, de un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Muchas gracias. Y Marisol también pregunta si existen algunas estrategias para mejorar el control de los impulsos en estos niños. Sí, hay muchas estrategias, algunas a manera de juegos, donde se enseña al niño lo que debe hacer antes de actuar. Así que si usamos la traducción del inglés, sería enseñarle al niño a reconocer que hay momentos en que hay que frenar, hay que entender lo que está pasando, hay que frenar el comportamiento, hay que entender lo que está pasando, hay que ver cuáles son las conductas que se pueden llevar a cabo en ese momento, qué consecuencias positivas y negativas podrían tener esa conducta para entonces actuar. Esto se hace mucho a través de juegos en proceso de psicoterapia. Bueno, y esa será la última pregunta, ya que hemos llegado al final de nuestro programa. Doctor Baumeister, infinitas gracias por su tiempo, dedicación a la comunidad y por participar en nuestro programa el día de hoy. Esta ha sido una experiencia fabulosa para nuestros participantes y estamos seguros que hemos aprendido muchísimo sobre cómo comprender y ayudar a nuestros niños y niñas con déficit de atención. Y antes de concluir, les pedimos a todos que nos ayuden a mejorar nuestro programa participando en una breve encuesta. Denos su opinión acerca de nuestro programa del día de hoy y también sobre los temas que les interesa y que podemos tratar en el futuro. Recibirán por correo electrónico un enlace para que ustedes puedan participar. Finalmente, si no pudimos abordar todas las preguntas que ustedes tenían, pueden comunicarse con nosotros directamente al número 1-800-233-4050 del Centro Nacional de Recursos para el TDAH o si están fuera de Estados Unidos por medio de nuestro sitio web tal y como aparece en la pantalla haciendo clic en español. La grabación Isabel, de ¿puedo este añadir programa. algo? Sí, claro que sí. Pues, sí, que también con mucho gusto estoy dispuesto a contestar las preguntas que me puedan enviar a mi correo electrónico. Sé que no puedo contestar de inmediato, pero en la medida en que pueda lo iré haciendo y poder aclarar las dudas que ustedes tengan. Gracias. Muchas gracias, doctor Baumeister. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. La grabación de este programa estará disponible en unos días en nuestro sitio web en español que aparece en la pantalla. Muy buenas tardes y buenas noches a todos y hasta la próxima.